Muy buenas tardes, noches a todos ya en Argentina. Hoy tengo el gran honor de tener a un grande del otro lado. Hemos estado aquí en este humilde espacio tratando de invitar a gente de alto nivel. La vez pasada tuvimos a Giancarlo Portillo hablándonos un poquito del tema sobre el aborto y fue muy amena su participación. En este caso tenemos al maestro de filosofía de la Universidad Católica de Salta, al maestro Jonathan Ramos. La verdad es que para mí es un honor tenerlo del otro lado, esperando que esta intervención, esta participación pueda ser de su agrado. ¿Y cómo estás, Johnny? Hola, Sajid, ¿cómo te va? Bien, bien, acá en casa. Acaba de terminar el superclásico, River Boca. Bueno, un poco triste porque perdió River, pero bien, bien. Ya a esta hora del día un poquito cansado, pero muy entusiasmado porque estas charlas me gustan mucho, sobre todo las temáticas que vamos a tratar. Son muy interesantes, me inspiran mucho, así que te agradezco por permitirme estar acá con vos en este espacio y saludar a tu público y a tu gente. No, de hecho, muchas gracias a ti por prestarnos a tu tiempo, a pesar de el cansancio. Ya me imagino cuánta gente no te ha de invitar. Has estado últimamente muy atareado y que hayas apartado un pequeño espacio para estar aquí, la verdad es que me honra mucho. Bueno, Johnny, la verdad es que planeo sí introducir el tema, pero ver si también pues te puedo exprimir hoy un poquito en otras temáticas sin salirnos de la hilación lógica que tenemos con los temas. Entonces, el Seguro. tema que vamos a tratar hoy es sobre el cristianismo y la política. Voy a tratar de empezar a plantear el status quo de nuestra actualidad como cristianos y cómo el cristianismo ve el asunto político. Hoy es complicado, vaya. Al menos en el círculo protestante es más fácil, bueno, en los círculos protestantes un poco más, lo puedo llamar populares, ver cómo el interés en la problemática social, por así llamarlo, en la problemática política es prácticamente nula. Lo que podemos ver es como justamente algo que decías muy atinado, no me acuerdo en qué stream, si fue con estos chavos católicos, que el protestante lo que animó fue el crecimiento personal, ¿no? Y cómo este crecimiento personal ha tenido ciertas consecuencias a la hora de compartir lo que no es solo es nuestro, sino que viene dado por Cristo, por Dios a esta tierra hacia nosotros. Entonces, Johnny, ¿tú cómo podrías definir el status quo de la situación, cómo el cristianismo en general ve a la política o el movimiento político hoy en día? Bueno, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento una distinción entre potis, entre dynamis y entre autoritas, augure. La autoridad emana del derecho que tiene el maestro a enseñar la palabra de Dios con el ejemplo, con la piedad. Entonces, autoridad tiene que ver con el que enseña el Evangelio según lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y él dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Con lo cual, la autoridad del cristiano emana del derecho que tiene el creyente de dar testimonio de su fe y compartir su fe y edificar a la gente a través de la fe. El poder es la potestad de mandar. Entonces, cuando de alguna manera en el catolicismo se comienza a confundir el concepto de autoridad con el concepto de poder y la iglesia pierde la autoridad que emana de la predicación del evangelio y está más concentrada en utilizar los resortes del imperio romano para generar una cultura cristiana y un imperio cristiano, de ahí viene el Sacro Imperio Romano con Carlomagno, surge la confusión entre poder y autoridad, entre potestas y auctoritas. De alguna manera, todo lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con que la Iglesia católica, al haber estado más concentrada en los resortes políticos, en los resortes temporales, que es el brazo izquierdo de la Iglesia, bueno, tenemos gente que se muere espiritualmente, que no conoce el Evangelio, que no tiene vida en Cristo
Y bueno, por ahí veo que cierta rama de la Iglesia Católica, cierta rama güelfa de la Iglesia Católica está más preocupada por conservar la cristiandad como cultura cristiana que el cristianismo, ¿no? La cristiandad se impone de arriba para abajo, es una cultura que se impone a través del poder, y en cambio el cristianismo es una renovación que surge del espíritu, ¿no? O sea, el espíritu de la cristiandad es el cristianismo. La cristiandad tiene como resorte el poder, el cristianismo la autoridad. El cristianismo renace espiritualmente desde adentro para afuera, en cambio la cristiandad es una impostación cultural, ¿no es cierto?, donde se habla, por ejemplo, de catedrales cristianas, educación cristiana, cultura cristiana, arte cristiano, tradición cristiana, pueblo cristiano, raíces cristianas, pero nunca se habla de la gracia de Cristo, la salvación, la redención, el pecado, que son los temas que Lutero vino a poner sobre la mesa, en la agenda del pensamiento cristiano. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una de las palabras claves, y por supuesto la que centra la propedéutica, es el de poder, cuya raíz viene de potis, y su misma raíz denota potestas, potestad. Por su parte, la palabra autoridad tiene una primera raíz que viene de auctor, el autor de la vida, el garante, y la segunda raíz, augure, que significa hacer aumentar, enriquecer. En la Biblia, este es un trabajo que escribí en el 2013, ¿sí? Se llama Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo. Ahí tienen un panóptico, que es el panóptico de Foucault, donde yo cuestiono el poder pastoral en términos Foucaultianos. Bueno, este es un libro que responde a mi época progresista, ¿no? Pero en algunos aspectos todavía sigue vigente. En la Biblia, la palabra que se traduce por autoridad es la griega exugian, y tiene varias acepciones, de ahí viene augure, que resultan complementarias, como son poder, derecho, facultad, potestad, recursos. Y augure entonces significa hacer crecer, promover el crecimiento del otro, ¿no? De alguna manera nosotros vemos que la renovación, la sal, la luz del mundo que es la iglesia, tiene que ver con la predicación del evangelio, y la vivencia cultural de la fe tiene que ver con la fe. Es decir, nosotros no podemos estar preocupados más por la ley del aborto, por la ideología de género y por el feminismo y el progresismo y el marxismo, que por la salvación, la gracia, la vida eterna y la justificación por la fe. Es decir, no podemos poner el carro delante del caballo. Me parece que como iglesia nosotros tenemos que hacer, como hizo Lutero en su momento, poner sobre la mesa la autoridad que emana de la predicación del evangelio, el derecho espiritual, que es la influencia que ejerce el cristiano como modo de vivir. Como dice Pablo, somos cartas abiertas, somos cartas leídas, y en eso se resume la enseñanza de San Agustín cuando dice, tiene autoridad el que enseña, tiene poder el que manda. Nosotros los cristianos estamos llamados a tener autoridad, no poder, y por eso es que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el cristiano puede participar en política. De hecho, nosotros estamos a favor de la separación entre la iglesia y el Estado, pero no estamos a favor de la separación entre el Estado y el cristianismo, que el cristianismo es la vivencia espiritual del pueblo. En cambio, la iglesia es una institución que tiene su agenda política y tiene sus intereses, ¿no? y en muchos casos muy conservadores. Entonces, estamos a favor de la separación de la iglesia y el Estado, pero no estamos a favor del divorcio entre el cristianismo y el Estado. Es decir, nosotros planteamos un Estado laico, pero no un Estado secular. Tenemos tener un Estado teocrático, Estado laico, Estado secular y Estado ateo. El Estado teocrático es el que está gobernado por la religión. El Estado laico es el que responde a una religión oficial, pero no está gobernada por la casta sacerdotal, por la jerarquía eclesiástica. El Estado secular es aquel que trata de separarse de la religiosidad, y el Estado ateo es el que combate la religiosidad. Bueno, nosotros condenamos al Estado ateo, condenamos al Estado secular, condenamos al Estado teocrático. Estamos en contra del césaropapismo, estamos en contra del clericalismo y aceptamos el Estado laico. Es lo que predicamos nosotros, el Estado laico. Sí, pues sí, definitivamente una de las problemas, de hecho, que yo he visto es justamente esta invitación colectiva a la política escéptica, a la cosmovisión escéptica en todos los aspectos, y más que nada atea, o sea, la política atea. De hecho, aquí en México hay un hombre que ahorita está muy de moda, que es candidato a gobernador del estado de Nuevo León, donde abiertamente dijo, creo que había mencionado a alguien de su propio partido, la había tildado, creo que de religiosa,
que no debía de meter sus asuntos religiosos a la hora de hacer política. Yo he notado mucho como esta actitud que ha tomado, bueno, de hecho es una de las cosas que me gusta combatir principalmente, esta actitud de repudiar todo lo que represente la iglesia, repudiar todo lo que significa Dios. Y eso lo puedo ver bueno, yo consumo mucho TikTok, ahí me van a perdonar la gente, pero es que justamente ahí se da mucho esto de la batalla cultural. Y recuerdo un video de una chava que hacía una como suerte de parodia de alguien diciendo, no, es que no podemos legalizar el aborto porque la Biblia dice que está mal. Decía, no, pero ¿qué pasa con la separación del Estado y la iglesia y que no sé qué? Entonces, yo lo que propongo es justamente bueno, bueno, una de las principales propuestas que yo tengo es poder empezar a analizar la problemática política y social que nos afecta directamente a nosotros, porque justamente lo que trataba de explicarte al principio es que hemos tomado como una suerte de actitud pasiva, al menos yo he estado más involucrado en lo que es la iglesia un poco más pentecostal, me he involucrado más con ellos y son bastantes buenas personas, son gente que está dispuesta a hacer ayuda social, son gente que está dispuesta a ayudar al más necesitado, pero a la hora de que se trata de temas políticos, justamente hacen como autocensurarse así, para no provocar estos problemas, como ser asertivos, ¿no? Evitar los problemas. Y es aquí donde, bueno, mi crítica, y me dirá si yo estoy mal. Se me viene a la mente todos los discípulos, ¿no? La iglesia primitiva, cómo ellos estaban dispuestos a darlo absolutamente todo por presentar la imagen de Jesús, por compartir del evangelio. Yo no estoy diciendo aquí que bueno, es que vamos a meterlo a la fuerza, a adoctrinarnos, que esa es otra mentira que nos hemos creído, que es que adoctrinamos a la gente, cuando no es cierto. Por eso hemos creado términos de, no, es que tú eres religioso, no, es que tú eres dogmático, no es que bla, 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 bla. Entonces, para mí es menester empezar a poder, bueno, ya es que ya estamos tardados, o sea, deberíamos de ver por estas problemáticas y más que nada, justamente algo muy importante que me queda es sí ver por la problemática, que es ideología de género, aborto, que es ahorita lo que al menos aquí en México, después de lo que pasó allá en Argentina, se incrementó muchísimo. Sí ver por esas cosas, empezarlas a analizar, pero también sin quitar la vista del fin, ¿no? Tú mencionaste que es compartir el evangelio, que las personas puedan conocer a Cristo a través de esto. Es como, yo veo a la apologética no solo como la manera de defender nuestra fe, sino nuestras convicciones. No sé qué opinas de esto. Bueno, ciertamente hay que evitar la esquizofrenia, es decir, ser en política ateo y en el cristianismo ser fideísta en la vida espiritual. Uno puede participar como cristiano en política entendiendo que la fe tiene alcance político. La fe cristiana no es una cultura, pero se hace cultura porque tiene principios. Y esos principios germinan, fermentan una cultura, ¿no? Y de la cultura surgen los elementos endógenos de una política, ¿no? Ese es el procedimiento. La fe echa raíces en los pueblos, esa fe va ejerciendo su influjo y va creando una cultura, esa cultura se impregna de símbolos, de conciencia histórica y se torna elemento endógeno para una política. O sea, la fe tiene alcance político, pero no es ella misma política. En este sentido, yo creo que es cierto que hay que evitar la esquizofrenia, el dualismo, pero yo considero que como cristianos en la política debemos utilizar la razón, no la autoridad. La autoridad de la Biblia Sí, está dada para aquellos que estamos voluntariamente en la iglesia, pero para la política está dada la razón. Por eso Santo Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles, cuando le habla a gente que está fuera del cristianismo, utiliza la razón, no utiliza la autoridad. La autoridad la utiliza para aquellos que están dentro de la iglesia, no para los que están afuera. Me parece que eso es interesante porque los argumentos políticos tienen como finalidad argumentar la razonabilidad de nuestra postura para aquellos que están fuera de la iglesia, no para los que están adentro. No necesitamos hacer política para convencer a los que están adentro. Bueno, ese es el método que yo sigo. Una cosa que yo he notado en tu pensamiento es justamente hacer como una distinción, justamente. De hecho, lo veía también en tu debate ¿con quién era? Con Urbina, ¿no? Que no filosofía cristiana, sino filosofía. Entonces tú lo que sustentas es que deberíamos de
como apelar a la cuestión espiritual, entre comillas, dentro de nuestro círculo y apelar a la razón dentro de lo que es secular? Claramente, claramente, porque los principios que nosotros tenemos que sostener en la política son principios que descubren la razón. Sí, No sí. necesitamos leer Levítico 2:28 para descubrir los principios políticos que nos van a llevar a una sociedad más justa. Es decir, el objetivo de la Biblia no es la organización de la polis, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Revelar la persona de Jesucristo para que conociéndolo tengamos vida eterna en su nombre. Ujú. El objetivo de la Biblia es un objetivo salvífico, espiritual, redentor, pero la razón, bien ordenada, puede descubrir principios en la naturaleza que son prescriptivos para la cuestión ética y política. Así que la Biblia, en su alcance redentor, santificador, es importante porque toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para edificar al hombre en justicia, pero al hombre individual y a la comunidad de fe. Pero cuando se habla de la comunidad política, bueno, la base de nuestra argumentación es la razón. Es la razón básicamente porque es aquello que acepta la otra persona. Por ejemplo, si yo te digo que si el ser humano no tiene derecho a la vida, entonces no tiene derecho a ser quien es, y por lo tanto cuando se cae el derecho a sobrevivir, se caen con eso todos los derechos. Bueno, esto que yo te digo es razonable. El sufijo ble significa potencialidad. Entonces, este argumento que yo estoy dando a través de la razón tiene la potencia de ser descubierto y aceptado por toda persona Okay. con Sí, sí, razón sí. y de bien. Ahora, si yo te digo que los infieles y los homosexuales tienen que morirse porque es pecado y según la Biblia el pecado es muerte, entonces tenemos que hacer leyes para matarlo a los homosexuales o para discriminarlos o para que no tengan derechos civiles porque ellos tienen que arder en el infierno, como dice, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Me parece Sí, sí, que creo que sí. son maneras incorrectas de pensar y de proceder. Quiero saltar un poquito de tema, no tanto, pero en el mismo ámbito político, algo que me ha llamado mucho la atención y de hecho hiciste cambiar mi parecer ante eso, que creo que me parece una idea bastante razonable y bien fundamentada. Últimamente te he estado viendo hablar sobre de todo este tema de la derecha y de la izquierda, cómo tú has sostenido que son términos eurocéntricos, perdón, que para nuestra sociedad hispanohablante, bueno, hispana más bien, son insuficientes para describir nuestras sociedades, ¿no? Y que son, son términos aparte venideros del iluminismo, ¿no? De la masonería y diferentes cosas que has afirmado. Una cosa que me llama bastante la atención de ti es justamente ya ahorita, ya no obviamente que sostenías el peronismo. Sinceramente, bueno, yo de política de allá sé muy poco, pero cuando has hablado del peronismo me llama duramente la atención. Quisiera que tal vez para una persona que soy, bueno, en este caso extranjera, pudieras hablarnos un poco de qué es exactamente esto del peronismo o qué son las ideas que fundamentan a Perón. Y si tú consideras que es algo que deberíamos de empezar a aspirar, bueno, no como llamarnos peronistas, pero sí las ideas o la filosofía que hay detrás de... Bueno, vos me hiciste dos preguntas. Primero sobre la izquierda y la derecha. Cuando se dan la paz de Westfalia en el siglo XVII, mitad del siglo XVII, el proceso de organización internacional está dado en la construcción de los estados nacionales. Esos estados nacionales tienen la xenofobia y el chauvinismo de trasfondo, es decir, la conciencia francesa se hace en contra de España, la conciencia española en contra de Inglaterra, la conciencia inglesa en contra de Alemania, los Plantagenet en la guerra de los 100 años contra los franceses. Por eso es difícil hablar de una patria europea o de una nación europea, porque cada elemento cultural europeo se fue haciendo en contra de su hermano. En contra de su hermano. Entonces, el español en contra del inglés, el inglés en contra del francés, el francés en contra del alemán, el alemán en contra del ruso, el ruso en contra de... Bueno, entonces no hay una unidad racial, no hay una unidad espiritual, Europa es invertebrada. Entonces, el nacionalismo europeo es un nacionalismo xenófobo, es un nacionalismo chauvinista, es un nacionalismo racista, es un nacionalismo de derecha y en el seno de
de esa dialéctica surge el pensamiento dicotómico entre izquierda y derecha, ¿sí? Son pensamientos de ruptura, de fractura. En cambio, el peronismo no es una teoría de ruptura, ni de dialéctica, ni de lucha de clases, sino que primero es una filosofía política que no habla de clases, sino que habla de grupos, porque la clase es muy abstracta, la clase está articulada arbitrariamente, porque el criterio es economicista, en cambio el grupo tiene un carácter mucho más orgánico, mucho más existencial y mucho más topográfico. Así que nosotros hablamos de grupo social y no de clase social. Por otro lado, creemos en el consenso de grupos, no en la lucha de clases, sino en el consenso. En la comunidad organizada hay una unión entre el capital y el obrero en un proyecto nacional. Ese proyecto nacional no es xenófobo, no crea muros, sino puentes. Esos puentes trazan lazos de hermandad con toda la patria grande, porque nosotros sí somos una sola nación hispanoamericana, porque tenemos una sola raza, una sola cultura, una sola identidad, un solo destino, una tradición, una religión, una lengua, somos criollos. En este sentido, esa unidad ontofánica que tiene el pueblo hispanoamericano en general nos permite hablar de patria grande, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en esa dialéctica de estados, porque nosotros no creamos la conciencia argentina en contra del boliviano, ni la conciencia boliviana en contra del paraguayo, ni la conciencia paraguaya en contra del chileno. Eso, si bien la masonería ha propuesto y ha fagocitado la balcanización del pueblo hispanoamericano, las raíces hispánicas que habitan en el territorio tienen el suficiente vigor como para poder fermentar una política que tome los elementos endógenos del desarrollo, que sea hispanista, humanista, cristiana, en filosofía del derecho y filosófica, en política realista, en economía clásica, en sociología orgánica, en metafísica realista, y bueno, ese es el peronismo, ¿no? El peronismo es el realismo aplicado a la política, el peronismo es la doctrina social de la iglesia aplicada a la coyuntura, que toma como elemento endógeno de desarrollo la cultura de cada pueblo, en una conciencia de patria grande, hablando de la nación latinoamericana, de la nación hispanoamericana, es humanista y cristiana, gobierna desde abajo, crea el orden de un gobierno obediente de un pueblo libre, no es ni individualista ni colectivista, sino que entiende que el hombre es un ser individual abierto a la comunidad, que surge del seno de una comunidad, que no hay individuo que se desarrolle en libertad si no hay una comunidad libre, que habla de la función social de la propiedad privada, que habla de la justicia social en términos cristianos, que reconoce el derecho de propiedad, pero también condena la usura y el flujo excesivo en la ganancia. Bueno, hay mucho para decir del peronismo, ¿no? Pero sí, hay algo que entender del peronismo, es que rompe profundamente con el pensamiento dialéctico entre dicotomizar a la sociedad en dos y decir, acá están los buenos y acá están los malos, elijan, ¿no? Y bueno, la izquierda y la derecha necesitan jugar ese juego dicotómico para romperla a la sociedad. En cambio, nosotros los peronistas decimos con el Martín Fierro, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Sí. Como te digo, poco o nada sé de eso. Ya alineándolo con la temática que estábamos platicando, ¿tú qué considerarías en todo caso que un cristiano debería de aspirar en esta como postura política? Al realismo, descubrir en la realidad del hombre aquellos principios que pueden articular una vida plenamente humana, por la razón, edificarse en sociedad a través de la palabra de Dios y edificar la argumentación racional en base a la filosofía realista. Entonces, personalmente me edifico en base a la fe en la palabra de Dios, y cultural y políticamente me voy preparando a través de la razón dada por Dios, ¿no? Que es la manera en la que tenemos nosotros de amar a Dios con toda la mente y de dar razones de la esperanza que habita en nosotros. Me acabas de dar una idea para una pregunta. ¿Tú qué opinas o cómo ves esta idea de dicotomizar la fe de la razón? Bueno, no es algo que solo las personas escépticas o ateas sostengan, sino también en los mismos círculos evangélicos o pentecostales he visto que no, es que no, a Jesús no se le ama con la razón, ¿no? Toda esta idea de que bueno, la razón es algo que no debe de entrar en los círculos de la espiritualidad, vaya. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú cómo ves
estas ideas que sustentan algunas personas. Bueno, los pentecostales hablan del espíritu de Grecia. Cuando alguien habla de filosofía te dicen tenés el espíritu de Grecia, ¿no? Esto no es novedoso, ya en los mismos padres de la iglesia surgieron muchos antidialécticos, como por ejemplo Tertuliano, que decía, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? ¿Qué tiene que ver la filosofía con la religión? Otro filósofo judío como Maimónides se daba cuenta de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no físicamente, sino porque tenemos razón y voluntad, al igual que Dios. Entonces, que mediante el uso de la razón y de la voluntad podemos participar más plenamente de la divinidad. Ciertamente, la razón fue creada por Dios y la razón en filosofía realista conoce la naturaleza y parte de la naturaleza que fue creada por Dios. Es decir, algo que fue creado por Dios, que conoce lo que fue creado por Dios, ¿cómo puede, si está iluminado por la gracia, cómo puede errar? ¿Cómo puede caer en el error? Una razón creada por Dios para conocer la naturaleza creada por Dios, iluminada por la gracia. Es imposible. Entonces, yo creo que estigmatizar la razón es de alguna manera caer en el maniqueísmo, ¿no? En esta idea de que todo en este mundo es malo, ¿no? Es decir, hay un autor, un teólogo llamado John Niebuhr, que dice, la relación entre Cristo y la cultura puede diagramarse en tres partes. Cristo contra la cultura, que es este mecanismo maniqueo de concebir que el mundo y la Biblia, el mundo y la espiritualidad son totalmente contrarios, de tal suerte que la naturaleza y la gracia son lo otro de lo otro. Esta es la postura extrinsecista de algunos reformados. Cristo en la cultura, que es la postura liberal de concebir que el progreso cultural da cuenta del progreso espiritual en la palabra de Dios, y Cristo sobre la cultura es el fenómeno que entiende que el cristianismo está sobre de la cultura, pero no está en contra de la cultura. Puede ser sal y luz de la cultura, pero porque está encima de ella, fermentando, arrojando su influjo positivo. En este sentido, yo creo que caer en la dicotomía, en el antagonismo entre fe y razón, es caer en el antagonismo entre Cristo y cultura, y de alguna manera sostener que todo lo que hay en la naturaleza está irremediablemente depravado. Esa concepción de la total depravation debe ser entendida en términos más espirituales, pero no tan dicotómicos ni tan maniqueos, porque si no podemos cometer errores muy graves y caer en el maniqueísmo o en el dochetismo, ¿no? Que son, digamos, posturas así bien peligrosas para mí. Te quiero hacer una pregunta que me vino a la mente ya de hace tiempo. Tiene que justamente ver con el cristianismo. Perdona que me salga un poco del tema, pero es algo que quisiera poder abordar. Justamente vi que respondiste a un padre que entrevistó a Santiago Alarcón, que dijo que iba a ser imparcial a la hora de hablar de Lutero, pero terminó no siéndolo. Esta pregunta, yo había visto que tuviste como una entrevista con Chinda Brandolino en un programa de televisión, y justamente supongo que no la interrumpiste porque, pues bueno, estaba hablando de ella y no le ibas a decir nada, ¿verdad? Justamente esto de que Lutero dijo, peca fuerte y cree fuerte, ¿no? Y luego mencionó a Calvino, pero que las ideas de Calvino inspiraron a no sé qué princesa o qué reina que hizo, creo que un genocidio en África. ¿Es esto cierto? ¿O o Calvino nunca sostuvo esto? Tú que eres historiador, la verdad es que tengo como esa duda, esa que me estaba picando. A ver, ciertamente Lutero dijo esa frase en una carta privada a Melanchthon, pero la enseñanza pública, la enseñanza magisterial, si se me permite usar esa palabra de Lutero, habla de las buenas obras y hablan del rol de las buenas obras como evidencia de la justificación. Para Lutero, la santificación es evidencia de la justificación, al igual que para Calvino. Así que yo estuve en contra de que el padre, entre comillas, Ravasi, haya tomado esa frase descontextualizada de una carta que le escribió Lutero a Melanchthon, y haya desconocido toda la enseñanza magisterial de Lutero, ¿no? Me parecía que era deshonesto de su parte que se tome una carta privada y no la enseñanza pública, ¿no? Me parecía que es como que yo, para descalificar a Santo Tomás de Aquino, me base en la carta que le escribió al rey de Francia y desconozca la Suma Teológica, digamos, ¿no? ¿Qué derecho tengo yo a hablar de Santo Tomás de Aquino si he leído una carta y no he leído la Suma Teológica, digamos, ¿no? Bueno, ese fue un poco el desacuerdo con
con el cura Rabanne. Y lo que dijo Chinda de Calvino no es cierto, porque el primer libro que escribió Calvino a los 18 años es un comentario a Séneca, un alegato a favor de los pobres. Y la misericordia y la piedad son fundamentales en la teología calvinista, la santificación. De hecho, la iglesia metodista habla de la santidad social, ¿no? El mismo Wesley, el fundador del metodismo, en el 1700, dijo: no tengo temor de que el pueblo metodista deje de existir alguna vez. Mi temor es que permanezca como una forma de religión vacía, y tal será el caso a menos que se mantenga firme obrando las buenas nuevas de Jesucristo para los pobres en toda circunstancia que le toque transitar. En ese sentido, creo yo que se exagera cuando se habla del protestantismo como ética del capitalismo. En cierta manera sí lo es, pero lo es a pesar de lo que ha dicho Lutero y Calvino. Es decir, son las iglesias protestantes en su relación con la política y la cultura y la economía que han forjado, junto con ciertas esferas del judaísmo, lo que ha sido el capitalismo moderno, ¿no? Pero en particular no son los culpables de eso Calvino y Lutero, ¿no? Sino más bien algunos de sus seguidores. Sí, sí. Bueno, otra pregunta relacionado a esto. La verdad es que para mí definitivamente ha sido como muy como estresante ver y hasta me causa de repente duda, no lo voy a mentir, cómo estas afirmaciones: no es que la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia, no es que el protestante es la verdadera iglesia, no es que nosotros y no es que aquello. Definitivamente para mí no es como de, bueno, es que esta es la verdadera iglesia. De repente sí es como digo, me entra esta incertidumbre de decir, no, y si en la que estoy no es la verdadera, y si ya cuando me muera la neta me dice, se me aparece la Virgen María y me dice pecador o algo así. Pero ¿tú cómo ves esto? ¿Tú cómo sientes esta como constante batalla de yo soy la verdadera iglesia, y qué postura tú considerarías que sería correcta tomar ante todas este tipo de afirmaciones? Bueno, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, los apóstoles, y le dijeron: allá hay gente que no está con nosotros, pero está haciendo milagros en tu nombre. Se lo queremos prohibir. Y Jesús le dijo: yo tengo ovejas de otro rebaño. El que no está en contra mío es conmigo. La pregunta central de la Biblia nunca es cuál es la verdadera iglesia, sino cuál es la fe verdadera. Es la fe verdadera la que engendra la iglesia, no la iglesia la que engendra la fe. La iglesia es hija de la fe, no la fe hija de la iglesia. Entonces la pregunta central es cuál es la fe que debemos tener en Cristo, cuál es el Cristo que funda la fe y cuál es la fe que funda la iglesia, digamos, ¿no? Entonces me parece que no tiene sentido la pregunta cuál es la iglesia verdadera, porque no salva la iglesia. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y era Dios el que iba agregando a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Pero no es que nosotros somos salvos porque estamos en la iglesia, sino que estamos en la verdadera iglesia porque somos salvos. No, definitivamente, la verdad es que justamente es para como tener estas ideas, porque es complicado luego que personas luego te están diciendo, no, que es que secta protestante y todo eso. Ahora sí, lo que más bien tendremos que, en el debate entre, por así llamarlo, católicos y protestantes, ¿qué consideras que es lo que en todo caso tendremos que poner en tela de juicio? Si no es la iglesia verdadera, ¿no? Bueno, decía San Agustín: en lo esencial unidad, en lo secundario libertad, pero en todo amor. Lo central del debate protestantismo-catolicismo tiene que ver con el debate entre sola escritura y tradición, entre justificación por fe o justificación por fe y obras, la relación entre gracia y naturaleza, el debate de auxilis, digamos, esos son los temas centrales de la teología. Todos los otros temas son periféricos, un epifenómeno de estos problemas teológicos. Pero no son, digamos, salvo que la Iglesia Católica deje de ser Iglesia Católica, no hay forma de conciliar la fe protestante y evangélica en esos puntos, protestante y católica, porque es constitutivo de la autoridad de la Iglesia Católica la infalibilidad de la tradición y del magisterio en los concilios.
Entonces, pedirle a la Iglesia Católica que revise su postura con respecto a la tradición, a los dogmas marianos, y es pedirle a la Iglesia Católica que deje de ser Iglesia Católica. Así Sí, que sí, sí. nunca va a ser posible que la Iglesia Católica, como Iglesia Católica, pueda tener unidad con nosotros en esos temas. La única manera es que la Iglesia Católica deje de ser católica, y lo veo muy Sí, difícil. sí, obviamente, definitivamente es. No, no, de hecho, no veo como que todos de repente por generación espontánea vayamos a decir, no, pues es que ya todo esto, ¿no? ¿Verdad? Ya. Pero sí, Johnny. Mi pregunta sí, yo he tenido una preocupación. Y es que, bueno, quieras que no sea al menos a ti, pero bueno, yo que soy más melancólico, todas estas temáticas luego de la batalla cultural, las problemáticas como el aborto, las problemáticas de ideología de género, bla, 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 son problemas que quieras que no, pues calan en exceso. Son problemas espirituales, son problemas psicológicos, son problemas de toda índole. Sinceramente, me ha sido como difícil pensar qué va a ser de nosotros, la gente que estamos en contra de todo eso, en el futuro. Sé que el futuro es total y completamente incierto, pero diría uno bastante entusiasta, podría llegar a decir, no, pues es que vamos a ganar, no es que vamos a lograr erradicar el aborto, no es que esto, no es que el otro. Yo sinceramente veo que hacemos mucho como este tipo de espacios, que invitamos a gente, hablamos de todas estas problemáticas, empezamos a hablar y llegamos y contagiamos a más gente, como este sentimiento también de revolución, ¿no? O sea, quieras que no, también no es solo como de la izquierda, es de todos. Sinceramente, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Tú te dirías por algo más, si lo quieres ver así, desde el cristianismo más pentecostal, reservado como el fin de los tiempos, o lo ves como, cómo nos ves a nosotros en general? No me refiero solo al cristianismo, sino a toda la gente que hace disidencia abiertamente de toda este movimiento, que sabemos que no es que son 5 chavitos que se salen a manifestar, sino algo más grande. Nosotros tenemos profecía y mandato. La profecía dice que los últimos tiempos van a ser catastróficos y que cada vez vamos a estar peor. En este sentido, yo no puedo pretender que el futuro sea distinto a lo que está profetizado. Pero tenemos un mandato que es ser sal y luz del mundo. Así que aunque yo crea que el mundo irremediablemente va a ser cooptado por el mal, yo estoy llamado a refrenar ese mal, porque la predicación de la palabra lo que hace es ponerle un freno al mal en el mundo, ¿no? Somos sal y luz, y si vos sacás a la iglesia de la ecuación, este mundo está totalmente cooptado por el mal. Por un lado, por la razón soy pesimista, porque la profecía me muestra cómo son las cosas, pero en la voluntad soy optimista porque tengo mandamientos. Entonces, el mandamiento opera en la fe y mi voluntad es optimista. Y la razón es pesimista porque yo creo en la profecía. Entonces, de alguna manera evito el optimismo naif de aquel que dice, Dios tiene un plan maravilloso en tu vida y todo va a ser muy bueno porque vos tenés que predicar lo positivo para que en tu vida hayan flores y palomas. Digamos, yo evito el optimismo naif, ciego, y también el pesimismo de la voluntad que es opaco, ¿no? El pesimismo ese quietista. Entonces, la manera de salir de ese problema es el realismo esperanzado. El realismo esperanzado es el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Sí, definitivamente me parece brillante esa postura. En todo caso, ¿tú qué propondrías para pensar en un futuro como positivo, si lo quiero llamar así? Porque he escuchado a mucha gente que dice, no es que hagamos un plan de 100 años, no es que esto, no es que lo otro. Pero yo sinceramente no veo a nadie haciendo. Meternos en política para salvar lo poco que queda del occidente cristiano e ir preparándonos los cristianos para vivir en el campo, desligados de la ciencia moderna, de la técnica moderna, de la política moderna y toda su burocracia. De alguna manera, prepararnos para huir a la montaña, como dice Mateo. Así que, nada, sí, prepararnos para lo peor, pero haciendo lo posible para que todo sea mejor. Digamos. Bueno, es una respuesta un poco radical, pero en realidad no me parece tan descabellado. De hecho, he llegado a pensar en cosas así. Bueno, Johnny, pasamos ya a lo último. Sé que esta entrevista ha sido como muy esto, pero esto, pero esto, pero esto. La verdad es que agradezco mucho tu tiempo y sobre todo que aún cansado y agüitado, como decimos aquí en mi rancho, de que perdí el River, estés aquí con nosotros. Mira, bueno, el video que te voy a enseñar es de, no creo que lo
lo hayas visto, es un TikTok de una chavita que se llama Anisemar. Es como, se viste de todo esto de anime y como hace bailes y todas esas jaladas que hacen en TikTok. Pero le preguntaron que si cree en Dios y bueno, respondió algo que en mi vida me creía que iba a responder, pero quiero que reacciones tú porque es una postura también que he visto que mucha gente sostiene, que es que Dios somos todos. Entonces te lo presento aquí para que lo veas y me des tu opinión. Considero que yo soy mi propio Dios, y sé que suena muy narcisista, pero te explico. Yo creo que los seres humanos somos el universo mismo experimentándose de manera consciente. Y si Dios es todo, por lo tanto no nos hizo, somos. Así que si Dios es el universo y nosotros no somos parte del universo, sino que somos el universo, entonces somos Dios. También de manera metafórica yo considero que Dios es artista por ser creador, así que para mí cada artista es un Dios. Yo me considero artista o aspirante a artista, así que para mí soy mi propio Dios. Esta idea me empodera y me da fuerzas para yo hacer de mi vida lo que yo quiera, así que me mantiene bastante feliz. Sin embargo, si tú me preguntas si creo en la iglesia, no creo en la iglesia, pero sí creo que cada ser humano necesita de algo que creer y algo a lo que tenerle fe. Yo le tengo fe al arte, así que esa es mi religión. Ya después ella hizo otro video hablando de que no, es que lo saqué de la concepción de Dios de Aristóteles, de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, pero bueno, ¿tú cómo ves este tipo de planteamientos? No, eso no tiene nada que ver ni con Aristóteles ni con la Suma Teológica. Eso es Spinoza leído desde Hegel. O sea, es un mamarracho. Digamos, la base filosófica es la idea de la natura naturata y la natura naturans, el panteísmo de Spinoza, esa idea de que Dios también es extensión. Entonces, en esa totalidad que es Dios, Dios no puede ser extrínseco a la totalidad del ente. O sea, Dios no puede ser extrínseco a la totalidad del ente porque si no, Dios no sería todo. Para que Dios sea todo, tiene que ser el universo también. El universo no es otra cosa que Dios, dice. Y después que nosotros somos la expresión consciente del universo, ese es Hegel. Digamos, el ser se va haciendo inteligible a través de la conciencia del hombre. Eso es Hegel, ¿no? Eso son concepciones panteístas que no tienen nada que ver con la religión, son posturas más filosóficas o teosóficas, religiosas, ¿no? La religión tiene que ver con una apertura, una trascendencia, pero acá lo que están haciendo es, de alguna manera, colocar a Dios en la inmanencia de la naturaleza y diciendo que nosotros somos un modo de la divinidad, ¿no? Eso es el sabelianismo como herejía de la Edad Media, digamos, en términos de la Trinidad. Así que, nada, sí, es una respuesta elocuente, retórica, de alguna manera sofística, pero que si uno a esta chiquita le empieza a preguntar de dónde vienen esas ideas y cómo se articulan y qué origen tienen y cómo se conceptualiza eso con la esencia y el ese intensivo real, cómo se articula la participación, si no ha caído en la univocidad del ser, bueno, son cosas que evidentemente la chiquita no va a poder desarrollar, porque tampoco se maneja ella para un público que le interese este tipo de temas así, de esta manera, ¿no? Sí, el TikTok está hecho más para decir cosas así, para salir al paso, que para hacer desarrollos serios de los temas, ¿no? Así que no esperaba más de una plataforma como esa. Ay, es que sí. Pero bueno, Jonathan, la verdad es que agradezco bastante tu tiempo. Ya no te lo voy a quitar más, ya llevamos aquí la horita. Muchas gracias, Jonathan. Agradezco mucho a Dios tu vida, lo que estás haciendo, cómo lo estás llevando a cabo. La verdad es que yo, a pesar de no ser una persona, un filósofo, que me gustaría poder aspirar a tener un pensamiento un poco más desarrollado como tú lo tienes, porque para mí, sinceramente, eres como un ejemplo a seguir. Que estés aquí, ¿no? Que hayas regalado tu tiempo, que es algo que nadie te va a devolver, esto que tú que me has regalado. Nada, no sé si también quieras promocionar tu curso, que yo también ya estoy juntando mi morrayita ahí para poder ingresar y poder estar aprendiendo. ¿Cómo no? Sí, sí, si ustedes quieren participar del curso de filosofía que estoy dictando, donde estamos estudiando este libro que he publicado en el 2017, se escriben a cursofilosofíajcr@gmail.com, cursofilosofíajcr@gmail.com. Nos escriben ahí y pueden participar de este grupo de WhatsApp donde mandamos los links de Zoom y los miércoles de 19 a 21 horas tenemos las clases. Ya vamos 3 clases, son 13,
así que todavía falta el 93% del curso por realizar, así que están a tiempo de sumarse y están todos invitados. Inclusive vos también, por supuesto. Sí, no, yo te digo, yo ya estoy juntando ahí mi dinerito porque la verdad es que a Wilson que sí, sí voy a entrar. Entonces, pues nada, Jonathan, la verdad es que muchas gracias por tu tiempo y espero que lo hayas disfrutado.